Bienvenidos, hoy nos metemos de lleno en el capítulo 4 de una novela de ciencia ficción que nos ha llegado, Insights a la zaga de un viaje apresurado. ¿Sí? Y la verdad es que arranca de una forma muy potente, muy terrenal. Nos presenta a tres hermanos, los Walker Cummings, que se ven, atrapados en medio de una disputa familiar tan brutal que el autor lo llama orfandad funcional. Es que esa frase que escuchan los niños lo define todo. Es de una frialdad que te deja helado, de verdad. Totalmente. Oyen a uno de sus padres decir, y es literal, «Tienes la patria potestad, pues no tenemos que lidiar con la guarda y custodia». Uf. Con esa frase, se dinamita por completo la sensación de hogar. Se acaba todo. Claro. Y es que lo que empieza como este drama doméstico tan crudo, escala rapidísimo hacia algo mucho más grande, sí, casi cósmico. Eso es, el catalizador es una historia que les cuenta la abuela sobre un antepasado en el motín del té de Boston. La escena inicial es clave. Estamos ahí, en mitad de la bronca. El padre, Philip Walker Davison, toma una decisión que deja a los críos sintiéndose, como decíamos, huérfanos con padres vivos. Sí, es terrible. Y para sacarlos de ese fuego cruzado, la abuela, Mary Lou Davison, la mamá, se los lleva y hace lo que han hecho las abuelas toda la vida, contar una historia. Es un recurso clásico, sí, pero la historia que elige no es para nada casual. No es un cuento de hadas para dormir. No. Les cuenta una leyenda familiar sobre un antepasado, Bruce Walker, y su papel en el motín del té de Boston en 1773. Es una historia de rebelión pura y dura contra una autoridad opresiva. Y se lo pinta con todo lujo de detalles. La rebelión contra los impuestos de la corona, el boicot al té británico, el contrabando de té holandés. Pero lo más interesante es el detalle del disfraz. Les cuenta que los colonos se vistieron de nativos americanos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante a nivel narrativo. La abuela les da una interpretación muy aguda. Sí. Les dice que los británicos, con sus prejuicios, eran incapaces de ver la revolución que se estaba gestando debajo de esos disfraces. Claro. Subestimaron completo a los colonos. Y esa idea de la subestimación es un eco brutal de lo que les está pasando a los propios niños, ¿no? Totalmente. Sus padres también están subestimando por completo el impacto que esa guerra tiene en ellos. Y para rematar, la abuela le añade el toque épico, la frase del antepasado justo antes de liarla. Sí. Se pone en plan Napoleón y suelta. Siempre soñé con ser parte de una revolución. Es que es un recurso narrativo brillante. El autor no solo nos da una pincelada de historia, No. sino que utiliza una rebelión a macroescala, la de todo un país, para enmarcar la rebelión personal y silenciosa que se está gestando a microescala en esos niños. Claro. Hace que su drama familiar adquiera una dimensión casi mítica desde el principio. Eso es. La historia les está dando, sin que ellos lo sepan, un lenguaje para su propio dolor. Claro, y la conexión se hace explícita justo después. Los hermanos, intentando procesar la historia, empiezan a preguntar. Philip Jr. pregunta qué es patria, Charles qué es emancipación, y entonces Noah, ¿El más callado? el más callado, el más afectado, lanza la pregunta que lo cambia todo. Y entonces, ¿qué es patria potestad? Esa es la pregunta clave. Devuelve la epopeya histórica a su dolorosa realidad. Y la respuesta de la abuela es demoledora por su sencillez. Sí. Es la protección a la que está sometido un niño, porque no tiene edad suficiente para decidir por sí mismo que es libre. Uf, qué frase. La historia sobre la libertad de un país termina iluminando la jaula en la que se siente ese niño. Y justo después de esta conversación, el padre toma la decisión final. Mandar a los tres a un internado militar. Exacto, un acto de patria potestad definitivo. Y ese internado se convierte en el verdadero catalizador de sus destinos, sobre todo para Noah. Exacto. El impacto es radicalmente distinto en cada uno. Philip Jr., el mayor, encaja a la perfección. Sí. La novela dice que encuentra la conformidad de su espíritu con la disciplina militar. Es un alivio para él, un orden que no tenía en casa. Ya. Para Charles, sin embargo, es la confirmación del abandono, un trauma que lo va a marcar para siempre. Y luego está Noah. Ya era un niño introspectivo, pero el internado, lo encapsula. El ambiente marcial, el orden cerrado constante, lo reprograma para una única cosa. Cumplir con la misión. Cumplir con la misión. Se convierte en una máquina de disciplina por fuera, pero por dentro el vacío es cada vez más grande. Y esa soledad lo convierte en una diana, claro. La narración es muy cruda al respecto.
Sí, mucho. Describe cómo su carácter insociable era el convite para el hostigamiento psicológico y una escalada de embestidas contra su anatomía. Es durísimo. El caos emocional de casa se sustituye por la rigidez opresiva y la violencia velada del internado. Es el caldo de cultivo perfecto para que una mente como la suya busque una salida, un orden alternativo en otro lugar. Y lo encuentra en el sitio más inesperado y a la vez más lógico, el cielo. Los fines de semana en casa, mientras sus hermanos juegan a ser astronautas, él se sienta con su telescopio y empieza lo que la novela llama su viaje apresurado. Ahí empieza todo. Siente una gran corazonada acerca del futuro, una necesidad, una pulsión de relacionarse con el tiempo de otra manera. Y es que el cosmos le ofrece justo lo que su vida le niega: orden, patrones, predictibilidad. Exacto. Una belleza silenciosa y vasta. Es su refugio. Y en ese refugio encuentra un guía. Carl Sagan. En plenos años 80, mientras todo el mundo ve otras cosas, Noah se obsesiona con la serie Cosmos. Claro. Y Sagan no solo le enseña astronomía, le da un lenguaje, un marco conceptual para entender esa búsqueda interior que no sabe cómo nombrar. Sí, le da las herramientas. Aprende sobre la biblioteca de Alejandría, sobre cómo la humanidad siempre ha mirado las estrellas buscando un mapa de su destino. Y aquí es donde el personaje se vuelve realmente complejo, porque no es una búsqueda puramente científica. No, para nada. La novela lo muestra mezclando el rigor de Sagan con una angustia personal muy profunda. Se atormenta con una pregunta que lo dice todo sobre su estado mental. ¿Cuál? ¿Fui yo? ¿O tal vez fue una conjunción entre Venus y Marte los culpables de la muestra de mi madre? Es una mezcla brutal. Me parece fascinante ese conflicto interno. Por un lado, tiene la ciencia pura de Sagan y por otro, está buscando culpables en el cielo para un dolor terrenal. Es el retrato perfecto de una mente que necesita un sistema, el que sea, para dar sentido al caos. Pero, un momento, ¿no te parece un salto un poco forzado? Pasar de Carl Sagan, el estandarte del escepticismo científico, a preguntarse estas cosas. ¿Cómo justifica el texto esa transición tan radical? Es una pregunta excelente, porque ahí está la clave del personaje. La transición no es lógica, es emocional. Ah, vale. Sagan le da el qué, el universo, los planetas, la historia, pero no le da el porqué de su dolor personal. Ya. La ciencia le describe el escenario, pero no le explica su papel en la obra. Y como la ciencia no le da esa respuesta íntima, su mente desesperada empieza a buscar en los sistemas que sí prometen dársela, aunque sea a través del simbolismo o la pseudociencia. O sea, es un acto de desesperación. Totalmente. No es una contradicción intelectual. Es ahí donde empieza a buscar en sitios donde Sagan nunca miraría. Claro, es ahí donde su búsqueda se expande más allá de la astronomía. Se lanza a lo que parece un auténtico trabajo de campo sobre las artes adivinatorias. ¿Sí? Y no lo hace como un creyente, sino casi como un antropólogo de lo oculto. Totalmente. Es una exploración sistemática. Su primer destino es la biblioteca pública, donde se sumerge en la mitología griega, y da con la historia de Apolo y Casandra. La profetisa. La profetisa a la que se le concede el don de ver el futuro, pero se le niega la capacidad de que alguien la crea. Una primera lección bastante amarga, ¿no? Saber lo que va a pasar, pero ser completamente impotente. Es una advertencia. El conocimiento del futuro no es poder, puede ser una condena. Ya. Después de Grecia, viaja a China, se topa con el I Ching, y es curioso, porque sigue el ritual, lanza las monedas, y el hexagrama que le sale parece un retrato hablado de sí mismo. ¿Qué le sale? La interpretación es Lu, viajero, la estampa inquieta del caminante, una sombra silenciosa, anónima. Se queda de piedra. Claro. Porque la ambigüedad del mensaje es, a la vez, increíblemente precisa para cómo se siente. Es el poder de estos oráculos, ¿verdad? La ambigüedad es un lienzo en blanco y uno llega con su pincel y pinta su propia historia. Exacto. El oráculo no le dijo nada nuevo, solo le devolvió el eco de lo que él ya sentía. Y esa misma lucha interna la tiene con la aquedomancia, con la lectura de las manos. Su lado racional, educado por Sagan, se revela. Claro. Piensa que es un timo, una manipulación, pero a la vez no puede evitar mirarse sus propias manos, buscando un mapa, una señal. Esa dualidad es constante en él. Desde luego. Y todo este periplo culmina en el tarot. En los muelles de Boston se encuentra con una tarotista y aunque va con la intención de desenmascarar el fraude... Claro, va de escéptico. Totalmente.
pero ella le da un mensaje que lo deja sin palabras. Le dice algo como: vas a tener una misión muy importante en tu vida. Solo debes estar muy atento y despierto a una señal que vendrá del cielo. Y ese es el punto de inflexión de toda su investigación. No se convierte en un creyente, pero se da cuenta de algo fundamental. ¿De qué? Entiende que todos estos sistemas, como él mismo razona, están cargados de inclinaciones subjetivas. Son espejos. Ya, pero lo crucial es que todos los espejos en los que se mira le devuelven la misma imagen. La de un viajero, alguien con un propósito, un destino conectado con el cielo y las estrellas. No está encontrando respuestas. No. Está recogiendo confirmaciones de una intuición que ya ardía dentro de él. Vale. Ha probado con la ciencia de Sagan, ha probado con todo este tour por el misticismo, pero sigue sin tener una respuesta clara. Me imagino que la frustración en este punto debe de ser enorme. Enorme. Ha acumulado datos, pero no conocimiento. Y es entonces cuando, en un acto de pura desesperación, entra en una iglesia, se planta frente al altar. Y lanza una pregunta al vacío. ¿Qué quieres de mí? Ya no es una pregunta de investigación, es una súplica. Y por supuesto no hay una voz celestial que le responda. Claro que no. Pero en ese silencio, en esa rendición, le llega la verdadera revelación. Sí. Entiende que en el afán del hombre por conocer su destino, se podía llegar a profanar la labor por encontrarlo. Su propia obsesión por la respuesta era el mayor obstáculo, la paradoja clásica. Exacto. A veces, para encontrar algo, tienes que dejar de buscarlo con tanta ansiedad. Y es justo en ese momento de calma, cuando baja las armas, que la respuesta le llega. Pero no desde fuera. No, vive una experiencia interna brutal. El autor la describe de una forma muy visual, no como un déjà vu, sino como un alter vu. Una visión de algo nunca visto, sí. Con trazos rojos. Y en esa visión se ve a sí mismo flotando en el espacio, más allá de la gravedad. Y ahí es cuando todo encaja. Ya no se trata de interpretar señales externas. Empieza a ver secuencias de pasado y futuro. Pero lo más importante es que consigue enfocar el origen de todo. El Big Bang de su habilidad. Justo. Lo que la novela llama el Big Bang de su habilidad. Sí, es una pasada. Tiene una visión de algo que ocurrió antes de nacer. Un trauma prenatal que, según el autor, influyó de tal modo en la neuroplasticidad de su capacidad cerebral. Increíble. Que a partir de esta visión pudo reconfigurar la memoria primigenia de tan fantástica habilidad sensorial. Dicho de otro modo, ese trauma le recableó el cerebro y le dio acceso a esa habilidad. Esto lo cambia todo. De repente entiende que su habilidad no es para predecir el futuro como un espectador pasivo. No. Es para comprender un propósito que ya estaba programado en él desde antes de nacer. La novela lo describe con una imagen potentísima. ¿Cuál? Dice que es un encargo que se había iniciado con una secuencia en cuenta regresiva con su propia imagen proyectándose hacia el espacio exterior. Su destino no es algo que tenga que encontrar. Es una misión que tiene que ejecutar. Entonces, todo ese viaje que hemos seguido, la historia de la abuela, Sagan, el I Ching, todo era una especie de entrenamiento. Precisamente. Todo ese viaje no era para encontrar la respuesta, sino para construir el diccionario que le permitiera leer la respuesta que ya llevaba dentro. Claro. Necesitaba el lenguaje de la rebelión de su antepasado, el lenguaje de la cosmología de Sagan, el lenguaje simbólico del tarot, para poder decodificar su propia programación interna. Entiendo. La gran revelación es que su precognición no es una bola de cristal, es el motor de arranque de su misión en la vida. Y así, el viaje de Noah, que arranca con el dolor del abandono en un drama familiar, lo lleva por la historia, la ciencia y el misticismo, solo para descubrir que el mapa del tesoro no estaba en las estrellas que veía con su telescopio. No. Sino impreso en su propio ser. Una misión cósmica forjada antes incluso de su primer aliento. Y la idea que deja flotando el texto es muy potente. Sugiere que a veces las habilidades más extraordinarias o las vocaciones más fuertes no son dones caídos del cielo. Ya. Pueden ser el resultado de un trauma profundo que la mente, en un acto de supervivencia asombroso, reconfigura como un propósito para poder darle un sentido. Es una idea fascinante. Y esto nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas. ¿Hasta qué punto las grandes misiones que nos marcamos en la vida son en realidad complejos mecanismos que hemos construido para dar sentido a un dolor o a un pasado que ni siquiera recordamos por completo?